Bueno, mi saludo especial. Vamos con el siguiente tema que es la parálisis teológica. Recuerden que, recuerden que debemos estar leyendo el libro Reto de Dios, que debemos estar leyendo las conferencias y debemos estar contestando los cuestionarios. Estos cuestionarios nos van a facilitar o nos van a llevar a que nos vaya muy bien en nuestra evaluación, en nuestro cuestionario de cada semana. Hemos venido entonces en esta semana tratando el tema de esencialismo e integralismo. Vimos nuestra primer problemática que es el mestizaje espiritual y entonces vamos a iniciar con parálisis teológica, si me permiten acá. Entonces vamos a ir a las diapositivas. Parálisis teológica. Bueno, recordamos que las tres problemáticas, después de haber estudiado esencialismo, que es el método de la teología integral, y el integralismo, que es la meta o el objetivo de la teología integral, nos estamos involucrando en el estudio de las tres problemáticas que denuncia el pastor Darío en el libro Reto de Dios. ¿Cuáles son? Mestizaje espiritual, parálisis teológica e inanidad religiosa. Pero que para cada una de estas tres problemáticas, el pastor también propone tres formas, tres estrategias para salir o combatir cada una de estas problemáticas. Entonces, ya vimos mestizaje espiritual, nos corresponde en esta oportunidad estudiar parálisis teológica. Entonces, parálisis teológica, de acuerdo a la definición que da el libro Reto de Dios, dice, en este campo, es decir, en el campo teológico, todo es superficial y facilista. Se practica el inmediatismo, hay un mar de conocimientos con 1 centímetro de profundidad. De ello es culpable la parálisis teológica que padecemos. Casi nadie profundiza, ni investiga, ni explora posibilidades actualistas. Subrayé o resalté aquí, encerré en rojo lo clave. Entonces, parálisis teológica, no profundizar, no investigar, no explorar. Nos quedamos con los poquitos conocimientos que recibimos allá en Vida Nueva, ADN, primeras enseñanzas, lo que nos compartieron y ya. No es necesario más, no tengo por qué estudiar más porque tengo ciertas prevenciones o porque no tengo tiempo, porque, bueno, por las razones que sea, no se estudia. Y eso no solamente para el creyente normal, sino también para los líderes que a veces no, pues caen en esta parálisis teológica y llevan a la iglesia a consecuencias que vamos a ver. Entonces, ¿por qué ocurre la parálisis teológica? Si estuviera en mi curso presencial, hacen un ejercicio, un taller para que generen ideas de esa parálisis teológica, cómo ocurre. Pero bueno, acá, como he dicho, el tiempo aquí es limitado, entonces la primera causa es creer que por el hecho de que la Biblia sea sencilla, carece por lo mismo de profundidad. En la lectura van a identificar la diferencia entre sencillo y simple. Es diferente decir sencillo que simple. Si ustedes me pasan un trabajo y yo les digo, estuvo muy simple, quizás estoy dándole un calificativo que no guste. Pero si digo, me encantó la sencillez como abordaste la temática, esto va mucho mejor, ¿verdad? Entonces, la Biblia es sencilla, pero no por ello deja de ser profunda. También hay otros que creen que es muy profunda, entonces eso es profundo, eso es solo para los teólogos, para los maestros, para los que tienen que dedicarse a ese estudio, pero no para el nuevo creyente o para el creyente en general. Entonces es un error. Primero, ¿por qué? Porque primero, estar seguros de que la Biblia sí es profunda, que la Biblia es sencilla, pero a la vez profunda. En la lectura que hacemos de Romanos 11:33, aquí está en varias versiones, una idea muy buena que es estudiar en varias versiones. Vamos a leer, por ejemplo, en esta versión, BLP. Biblia, la palabra, qué profundas la riqueza, la sabiduría y la ciencia de Dios, qué insondables sus decisiones y qué irrastreables sus caminos. Miremosla en la NBI.
Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. Otra versión. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables sus juicios e inescrutables sus caminos. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Ya esta versión ya está, perdonen. Miremos esta última. Dios es inmensamente rico. Su inteligencia y su conocimiento son tan grandes que no se pueden medir. Nadie es capaz de entender sus decisiones ni de explicar sus hechos. Muy interesante. Aquí está entonces la profundidad. Pero, diríamos entonces, ¿nadie puede entenderla? No. Tenemos un facilitador personal y ese facilitador personal solo lo tiene el Hijo de Dios, a quien Dios ha llamado, a quien Dios ha rescatado, a su Hijo. Entonces, veámoslo acá. Primera de Corintios 2:14. Si hacemos la lectura de Primera de Corintios 2:14, vamos a encontrar que Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues su Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. ¿Fijan? Se fijan que ahí el facilitador personal, el Espíritu Santo, cambia el panorama, es decir, complementa el panorama y no tenemos entonces excusa. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios para que entendamos lo que por su propia gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no de las palabras que enseña la sabiduría humana, sino de las que enseña el espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el espíritu no acepta lo que procede del espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Versículo muy conocido, pero aquí lo ponemos bien en práctica. Y además de de saber que hay profundidad, de tener un facilitador personal, pues también tenemos el privilegio. Fíjense que es un privilegio para los hijos de Dios, es un privilegio para quienes han recibido el Espíritu de Dios, quien es el facilitador personal que nos permite entender y profundizar en las Escrituras. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. ¿Quiénes aman a Dios? Pues quienes podemos conocer a nuestro Padre, a nuestro Dios. Quienes sentimos el amor de Él es quienes hemos nacido de nuevo, quienes tenemos otra naturaleza, quienes hemos logrado la conversión. ¿Eh? Entonces, no es que nos vuelva locos, bueno, o en algún tiempo decía, no lea la Biblia porque lo vuelve loco, no estudie porque lo vuelve loco, no, pues, o bueno, a Lutero le dijeron loco, ¿no? Entonces, si vamos a lo que, a las expresiones que le dijeron a Lutero y que le decían en alguna época a las personas por leer la Biblia, pues si nos identificamos con ellas, por ejemplo, como lo hizo Arcy Sproul murió hace una semana o 2 semanas, hace muy poco murió este gran hombre de Dios. Él decía, ¿era un loco Lutero? Quizás, pero si lo era, nuestra oración es que Dios envíe a esta tierra una epidemia de tal locura para que nosotros también podamos probar la justicia que es por fe solamente. Bueno, si nos tildan de locos, pues locos somos. Amén. Otra causa. Entonces, lo primero, no se equivoque, la Biblia es profunda, es sencilla, tengo el facilitador que es el Espíritu Santo y es un verdadero privilegio que tenemos los hijos de Dios de accesar, de estudiar, de profundizar las escrituras en las versiones que queramos. Entonces, otra causa es la ignorancia y la inconstancia. Ignorancia e inconstancia. No conocemos y somos inconstantes. Entonces, precisamente la palabra de Dios nos dice que esa inconstancia, o en todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellos algunos puntos difíciles de entender. No se niega que hay difíciles,
pasajes para entender. Que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Entonces, pues claro, si ya de por sí hay algunos pasajes difíciles de entender, si no tengo constancia, si estoy en parálisis teológica, pues lo más seguro es que voy a tergiversar, voy a interpretar como lo que no dice, es peligroso. Entonces, ese es el problema. Y Proverbios 14:14 complementaría esta causa de parálisis teológica como es la inconstancia, la ignorancia y la inconstancia. Dice, el inconstante recibirá todo el pago de su inconstancia. El hombre bueno, el premio de sus acciones. ¿Cuál sería el pago de la inconstancia? Pues es muy fácil porque si soy inconstante no voy a conocer las profundidades, no voy a conocer a Dios de verdad, no voy a conocer sus promesas, sus bendiciones, me voy a perder de todo hecho. Entonces el pago es ese, perderme de la bendición de estar conectado con Él siempre a través de su palabra. Otra causa, el alegorismo y el literalismo. Este, pues no tiene ahí citas bíblicas porque es evidente, lo vemos muy fácil. Entonces, hay iglesias o hay pastores o predicadores o maestros que cuando toman la Biblia, entonces lo que hay que alegorizar lo literalizan o lo que hay que literalizar lo alegorizan o todo lo alegorizan o todo lo literalizan como dos extremos bien opuestos. Entonces, acordémonos que tenemos que estudiar la Biblia adecuadamente, sistemáticamente, teniendo en cuenta los contextos, tanto el literal, histórico, geográfico, el contexto alegórico precisamente, y el contexto virtual, y hacerlo siempre conectados con Dios, con su Espíritu Santo, nuestro facilitador, para que vayamos al mensaje tal cual es y no caer en esos alegorismos o esos literalismos que son producto de la falta de estudio, de la falta de conocimiento, y eso pues va a generar parálisis teológica. Otra causa, la cuarta, sacralización de versiones bíblicas. Bueno, esa también es muy familiar para nosotros escuchar a personas que si estamos en América Latina, nuestra versión única y verdadera es la Reina Valera. Si estamos en Estados Unidos, King James o en Almeidas en portugués, Brasil, etcétera. Pero hay una versión con la que nos casamos y esa es la que tiene la verdad y las demás son unas parafraseadas que incluso no deberíamos consultarlas y es hasta casi que pecado leerlas. Así que eso es un error. Entonces, sacralizar versiones bíblicas no es el camino. Al contrario, fíjense cómo cuando hicimos la primera lectura vimos varios versículos. Cambia el lenguaje, pero no el mensaje. Nos quedó claro que hay profundidad en la escritura viendo varios versículos. Pueden ser en otro idioma, en otra versión, pero estudiar de varias versiones enriquece y puedo extraer lo que realmente me quiere enseñar el Señor a través de la palabra, ¿verdad? Espero esto sea claro. Y entonces esa falta de estudio de la Biblia por creer que no tiene profundidad, por literalizar o alegorizar, por eh, caer en tema de sacralización de versiones, etcétera, eso me trae consecuencias. También podríamos hacer un ejercicio de qué consecuencias puede traer aquí mentalmente. ¿Qué nos podrían traer esta parálisis teológica? ¿Qué consecuencias puede traer? Si hace el ejercicio ahí en 3 segundos ya se imagina los problemas que pueden haber. No tengo conocimiento, no tengo mayor información y me atrevo a dirigir una iglesia. ¿Qué puede pasar? Pues primero, además de las que usted está pensando, vamos a ver. Primero, extravagancia y religión informal. Pues se vuelven unas iglesias como de verdad informales y con extravagancias que están denunciadas precisamente en el libro Reto de Dios, en un capítulo que se llama El Imperio de la Extravagancia o la religión informal. Y entonces allí tenemos la iglesia como pasarela, la iglesia donde se va como a especie de desfiles, ¿no? Como, como de modas. Perdón, la iglesia como circo, entonces allí vamos a hacer reír y si no hay risa no hay nada. Hay que tener sentido del humor. El buen predicador, el buen hijo de Dios, el hijo de Dios
tiene buen sentido del humor, no es el amargado del grupo, es el que tiene la chispa, con equilibrio. La iglesia como banco, bueno, fácil, ¿no? Todo es plata, pidan plata. La iglesia como tienda de comidas rápidas, entonces acostumbran a la gente a que venga, le damos un versículo fácil, dígame una palabra y ya, salimos rápido de eso. No me ponga a estudiar, no me ponga a profundizar, ni el pastor o líder promueve el estudio y la profundización de, de la palabra de Dios o en la palabra de Dios. La iglesia como urna, tema muy de moda, entonces se vuelven las iglesias el sitio para lanzar candidatos, plataformas de lanzamiento de candidatos, generación de votos, traiga votos, lléneme formularios para generar votos y votos porque esto es una urna. Bueno, la iglesia como gueto, allí encerrados, casi como un grupo muy especial donde solo estamos nosotros y no son puertas abiertas para que entren o para que salgan. En fin, allí en el libro Reto de Dios pueden profundizar un poquito más, pero se presenta como consecuencia de la parálisis teológica precisamente toda esta extravagancia, todas estas payaserías que hay en algunas iglesias. No podemos generalizar. Como consecuencia de la parálisis teológica, quizás alguno pensó, claro, se pueden desarrollar sectas, claro, se pueden desarrollar sectas, porque como no hay conocimiento, no hay profundidad, estudio sistemático, pues se nos ocurre interpretar como queremos, alegorizamos o lo que sea, y generamos entonces sectas. Y ya son famosos episodios conocidos mundialmente y local donde las sectas hacen su daño. Estas sectas siempre tienen otros documentos autoritativos a nivel de la Biblia y son un buen ejemplo también de mestizaje espiritual. Me refería, por ejemplo, al caso de Jim Jones o David Koresh, donde llegaron incluso a sacrificios colectivos porque pues un líder los llevó a esto. Esto es consecuencia de la parálisis teológica. Y sectas también que se generaron y son muy vigentes y muy, digamos, conocidas, precisamente generadas por parálisis teológica. Está la secta de los mormones, la cienciología, los adventistas de Ellen White, los testigos de Jehová con el tema de Russell, o la ciencia cristiana con Mary Baker Eddy. Y todas ellas, pues, sufren de exclusivismo. Solo ellas tienen la verdad. Cuando hablamos de exclusivismo, solo como una generalización es un reduccionismo absolutista, recordemos. Otra consecuencia entonces de parálisis teológica es el desarrollo de sectas. Y por supuesto, tal vez alguno también la pensó, una consecuencia de la parálisis teológica es el mestizaje espiritual. Por supuesto, como no tengo conocimiento profundo, no estudio la Sagrada Escritura, entonces me puede llegar cualquier viento de doctrina o doctrina de cualquier otra parte que no tiene que ver con el cristianismo y la adopto. Eso es mestizaje espiritual y puede ocurrir por parálisis teológica. También van a leer en la conferencia sobre la tolerancia que enseñó John Locke a través de la Carta de Tolerancia, que pueden, si quieren, colocar en internet y leer un poco sobre esa carta que invita a la tolerancia y es precisamente a través de esa pluralidad que manejamos que el cristianismo o tendría o tiene como característica esencialista la pluralidad y esa pluralidad permite que no caigamos en la generalización o en el reduccionismo absolutista, sino más bien en el equilibrio y en el balance y sobre todo también, a pesar de que surjan diversos sistemas, recordemos la tolerancia en la distancia. Bueno, este es un resumen corto, entonces por favor haced la lectura y recuerden que estaré pendiente si existe alguna inquietud, muchos éxitos en sus evaluaciones, en sus pruebas, mucho ánimo, el esfuerzo vale la pena y Dios los bendiga. Un abrazo súper grande para todos. Hasta luego.